Bienvenidos a todos los televidentes de TV Plus, tu canal de opinión, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan en la emisora 88.9, un miércoles más en cuarentena y extrañando a mi compañero. ¿A quién le voy a hacer bullying si él no está a mi lado? Pero lo No haces sé a quién virtualmente. molestar. Virtualmente lo Miguel haces. Olivarren. Hola, Cristian. Hola a todas las personas que nos sintonizan por el canal 46 Plus TV y que nos sintonizan por los 88.9 de Plus Radio. Un miércoles más aquí en cuarentenados, encerrado en mi cuarto, pero con muchas ganas de compartir con ustedes toda la información cultural que tenemos y compartir un grato y ameno rato con una invitada de lujo que tenemos hoy, señor Cristian. Señor Miguel, esta presentación, la verdad que hay que poner bombos y platillos. Y en el Día Mundial del Arte, mejor todavía. Una persona esperada. Como nosotros teníamos un programa de cultura y no habíamos entrevistado a una licenciada que representa todo lo que es la parte de literatura moderna en Panamá, señor Miguel. Eso es imperdonable, pero como la cuarentena hace milagros, mira, aquí la tenemos con nosotros, Patricia, una persona importantísima para las letras y las artes aquí en Panamá, porque todo esto es arte, todo esto es cultura. Así que ya el error lo hemos enmendado, señor Cristian. Tenemos a la persona indicada aquí esta noche. Así es, amigo televidente, amigo oyente, tenemos a la licenciada Patricia Carrasco, directora cultural de todo lo que es el tema de artes literarias. Si usted quiere saber qué está pasando en Panamá y en el mundo sobre artes literarias, usted debe primero saber que la licenciada Patricia es la número uno, la referencia. Gracias, gracias. Así que, Patricia, bienvenida. Ay, no, en definitiva, muchas gracias a ti, Cristian, por invitarme, también, señor Miguel, por estar aquí. De verdad ha sido como un honor y esa súper introducción me han hecho sonrojar. No, muchas gracias. Y sobre todo, gracias por tener en cuenta las letras, a las artes literarias. Y hoy que es el Día Mundial del Arte, me siento muy halagada y muy feliz también que tengan en consideración a la literatura. Yo deseo iniciar, licenciada Patricia, y estoy iniciando de una vez. Ajá. ¿Cómo ser un escritor en tiempos de pandemia? Pregunta interesante, mira, porque de hecho he estado prestando mucha atención a lo que dicen los propios escritores, ya esos escritores de trabajo y de mucho tiempo, y varios han comentado, incluso los más grandes, que a veces les está costando un poco escribir y crear ficción en esta época, porque hay que considerar también el tema cómo nos afecta psicológicamente, o sea, como personas, ¿no? Pero aquí lo curioso, y es una estrategia que también han dicho otros psicólogos, es que puedes empezar a escribir un diario para que puedas soltar todas tus emociones, tus frustraciones, y no necesariamente solo en pandemia, también puede ser en tu vida diaria. Pero empezar por un diario creo que es la mejor opción si no eres escritor, como usualmente conocemos escritor como esa persona idílica. No, tú también puedes ser escritor, con escribir tu diario y plasmar lo que tú sientes, o empezar a escribir historias imaginarias, tú puedes empezar a ser escritor. Pero sí, pienso que tal vez con un diario, vertiendo poco a poco lo que tú sientes, puedes empezar. Miguel. Bueno, Patricia, a mí me parece súper interesante, y también el tema de que estamos en pandemia y que mucha gente siente ansiedad por el encierro o porque no tenemos todavía clara cuál va a ser la definición de esta pandemia. Pero haciendo eso un poco al lado y trayendo temas un poco más, más digeribles, más suaves, más enfocados en llevar entretenimiento a las personas, a mí me gustaría preguntarte primero, y yo sé que eso es una pregunta básica, pero tengo que hacértela. Si yo quiero ser escritor, ¿cómo empiezo? Porque a mí me gusta mucho escribir. Al señor Cristian es más audiovisual, pero por lo menos yo soy más de letras como docente señor que soy. Miguel, puede ser que esta entrevista provoque el deseo de escribir, señor Miguel. Tenga fe en mí, señor Miguel. Tenga fe en mí, señor Miguel. Y no solamente a ti, yo espero que también a las personas que nos están viendo en su casa, que están saturadas de noticias de coronavirus, pero quizás en este tiempo tienen mucho rato libre, quizás en este tiempo tienen algo en mente, alguna experiencia, alguna vivencia.
¿cómo puedo hacer yo si quiero escribir? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero, y es una pregunta curiosa también, porque era lo mismo que yo le preguntaba a muchos escritores cuando era más joven. Les decía, ¿qué tengo que hacer para escribir? Y ellos me decían, tienes que leer mucho. Le puedes preguntar a cualquier escritor, el que sea, desde los más pequeñitos hasta los más icónicos, y te van a responder lo mismo. Tienes que leer bastante. Luego, poco a poco, es tema de soltarse. Y como les dije anteriormente, escribir ya sea tus sentimientos, tus historias, pero ya cuando uno lee, va como cargando un tipo de carretilla, por decirlo así, como cargando todo lo que ha leído, lo que ha comprendido, eso queda dentro de uno. Entonces, a la hora de plasmarlo, se vuelve mucho más fácil. Entonces, ya conociendo los escritores del pasado y todas las historias, tu propia imaginación empieza a soltarse. Y ya es tema de escribir. O sea, es poco a poco, creo que más que el ejercicio de la escritura en sí, hay que pensar en la automotivación, el objetivo que uno quiere. Pues si tu objetivo es relajarte en tiempos de coronavirus, simplemente escribe tu diario. Si quieres usar este tiempo para crear un proyecto, lo cual es muy interesante, también dicen los psicólogos, que una forma de enfrentarse a la situación es crear proyectos, pues plantéate escribir tu primera novela o tu primer relato. Situaciones como esa. Así que es solamente un tema de empezar a leer con calma, sin presiones y escribir lo que uno siente. De ahí puede salir todo. Cristian. ¿De qué manera pueden los padres ayudar a los hijos en este deseo de escribir? Bien, va casi por la misma línea. El tema de padres, lectura, escritura es interesante porque no solo en el ejercicio de leer, sino en cualquier otro ejercicio o cualquier otro hábito que yo le quiero legar a mi hijo, va a empezar por el ejemplo. Muchos padres alguna vez me han preguntado, ¿cómo hago que mi hijo lea? Y yo pregunto, ¿usted lee? Porque es más bien el ejemplo, o sea, viene desde que nosotros estábamos en las cuevas, como seres humanos, le enseñábamos el uno al otro a través del ejemplo. Entonces, a través del ejemplo, mostrándole a mi hijo que leo, que escribo, él va a empezar a ver lo que no es algo distante a mí. Luego, también involucrar a su hijo, ¿no? Poco a poco va despertando ese deseo y es simplemente como alimentar esa curiosidad. Entonces, poco a poco el niño va empezando a dar sus primeros pasos, ya leyendo, luego escribiendo. Y a Patricia, ¿qué le gusta leer? De todo un poco, creo que soy bastante curiosa. Antes yo decía que no me gustaba tal género y terminaba leyéndolo. Empecé con literatura juvenil, empecé con libros de fantasía, ahora me encantan leer investigaciones, artículos, estaba leyendo un libro de historia, ahora me estoy interesando por la física, lo cual creo que en mi vida jamás había pasado a interesarme ahora por la física, que me parecía algo tan lejano a las letras y tan lejano a mí misma, pero creo que los libros, la literatura te va dando de alguna manera, es como una nave, como un barco y te va dando de puerto en puerto. Y eso es lo que te dan los libros, ¿no? Como la curiosidad y tocar nuevos temas. No importa si te gusta una sola cosa, leo de todo. Eso sí, tengo mis preferencias por la fantasía, pero eso no me impide ir con cualquier tipo de género. Pero hay algún libro así que tú puedas decir y que, bueno, este es mi preferido, este me gustó, este me marcó. Sí, creo que es más bien porque me han marcado emocionalmente. Voy a mencionar dos libros que no creo que sean como muy populares, pero a mí me cambiaron la vida, que sería el primero, que es Crepúsculo, que fue el libro con el que empecé yo a leer. Entonces ahí tengo un tema de, hay que dejarle a los adolescentes leer lo que les gusta, porque no vas a saber nunca cuándo va a ser como va a ser una marca trascendental en sí mismo, ¿no? Luego otros libros que se llaman Cazadores de Sombras, que son otros libros de fantasía de Cassandra Clare. Y esa fue la escritora que a mí me hizo decirme, yo me quiero dedicar a las letras, yo quiero ser escritora. Y ese fue el efecto en mí. Esos dos principalmente me marcaron mucho en la adolescencia. Y ya los demás me han marcado de distintas maneras, pero esos para mí son como mis bebés especiales. Qué bien, Cristian. Acabaste de decir que para ser un buen escritor hay que leer mucho. Pero ¿cuál es tu opinión sobre la literatura y la cultura, al cual me indican que deben ser dos conceptos que deben ir de la mano? Por supuesto, es que la literatura es una forma de cultura.
Tal vez con el tiempo las personas lo han visto de forma muy individual. Tal vez se enfocaban mucho en el teatro o mucho en la danza, pero eso no lo exenta de que es cultura al final. Y recordemos que la cultura son formas de expresiones del ser humano. La literatura, al igual que la danza, que la música y que el cine, son las expresiones del ser humano, parte de la imaginación, parte de la forma diaria en la que vivimos. Así que, por supuesto que es cultura. Se ha dividido tal vez para trabajarlo mejor, para que entre los que nos dedicamos a la literatura, los dedicamos a las danzas o al teatro, lo vayamos desarrollando. Siempre nos terminamos uniendo en algún momento, pero sí, creo que es eso. Tal vez se ha trabajado de forma individual para trabajarlo mejor, pero eso no exenta que son cultura al fin y al cabo. Ok, y de todos los libros me imagino que has leído y toda esta literatura, tanto panameña como internacional, en este momento, si tú pudieras hacer una evaluación desde tu perspectiva como joven, de los jóvenes están leyendo, no están leyendo, siempre es un debate eso de que, y un cliché, de que el panameño no lee. Digo un cliché porque yo creo que la gente sí lee. Por ejemplo, aquí mi compañero Cristian es un asiduo lector de lo que se le ponga por delante, pero hay mucha gente que siempre enfatiza y dice que el panameño no lee. Yo quiero saber en tu perspectiva, ¿los jóvenes leen? Para empezar, vamos por el mito de que el panameño no lee. Habría que preguntarse también qué lee. Eso es muy interesante. La verdad es que en el 2013 se dio una entrevista, se hizo como una encuesta a muchas personas y se les preguntaba, ¿usted lee? Como panameño, ¿usted lee? Y más del 75% dijo que sí. O sea, fue una encuesta en la ciudad. Estamos hablando que se hizo casi a 4.000 personas. No recuerdo cifras, pero sí sé que el 75% dijo que sí. Esta fue una encuesta realizada por Priscila Delgado y el señor Felipe del Cid. Muy interesante, pero sí, el panameño lee. Hay que preguntarse ahora qué lee. Entonces es como un tema ambiguo, ¿sabes? Sí leemos, pero ¿qué leemos? Entonces va por ahí. El otro, de cuanto los jóvenes leemos, creo que eso ya, ese mito, al menos para mí, fue roto hace mucho tiempo. Mis amigos, mis compañeros como de trabajo, que no son mis compañeros, sino como que todos trabajamos por una misma causa, que es la literatura, todos somos jóvenes, o sea, y todos nos dedicamos a esto y son un montón de personas. Si te contara la cantidad de grupos de literatura que hay en Panamá y que han empezado a existir por medio de redes sociales. Entonces, lo que nos ha dado redes sociales, lo que nos ha dado Internet es muy interesante porque podemos conectar, podemos encontrar a otra persona que él tiene los mismos gustos que yo y que podemos hablar. Entonces, eso, ¿qué ha causado? Se han empezado a crear grupos, primero por simple convivencia, diversión, ahora son muchos grupos de trabajo que están conscientes de la situación de que el panameño no lee y que cómo está el tema de la literatura, ¿no? Entonces, estamos, digamos, trabajamos por eso al final. Pienso que los jóvenes leen más que antes, en definitiva, creo que esta generación lee mucho más incluso que las dos generaciones anteriores, y tengo argumentos para demostrarlo, pero en definitiva, y es que hubo un punto, un libro en particular, y que ustedes seguro conocen, que es el de Harry Potter, que marcó a muchas generaciones, y no solo en Panamá, en el mundo, e hizo que muchos jóvenes se volcaran a la lectura, y eso pasó en Panamá. También, Panamá se vio en la fiebre de Harry Potter. Sí, en definitiva, y aumentó, ¿no? O sea, ese primer libro fue como un pie de lanza. Luego vinieron otros libros, tal vez como el de Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, que también son películas. Eso fue un factor importante, el cine con la literatura, y eso hace que en masa los jóvenes empiecen como a volcarse a lo que es la lectura. Pero en definitiva, el joven lee más que antes, pero ¿sabes qué no hay? Cifras. A ver. Ese estudio del que te hablé, que no recuerdo el nombre, pero sí es de Priscila Delgado, no dice cifras desde, como se dio en el 2013 y se evaluaba desde los 20 años en adelante. Hay un vacío de edad muy grande, no sabemos qué leen los jóvenes. Entonces habría que hacer un nuevo estudio y todo lo demás para demostrar que en números, más que nada en números, porque yo lo veo todo el tiempo, demostrar más que nada en números que sí, los jóvenes estamos leyendo y es un mito ya decir eso. Bueno. Como youtuber y encargada de redes sociales. Perdón, ¿puedo repetir? Acá. Ahora sí me escuchas. Como youtuber y encargada de redes sociales, ¿cuál es tu opinión sobre
las redes realmente influyen a favor de la literatura? Yo pienso que sí, en definitiva creo que si no fuese también por redes sociales, ni YouTube, ni Instagram, yo tampoco estaría aquí en parte. Eh, Esa ha sido mi plataforma, mi medio de comunicación con el mundo y tratar de proliferar lo que es este tema de la lectura. Sí afecta en positivo, pero como cualquier otra cosa en la vida, si lo usas de mala manera también puede afectar en negativo. Creo que también nos estamos enfrentando a la situación no solo de redes sociales, sino que hay otros elementos del entretenimiento que son un poco más fáciles, más, digamos, más fáciles de digerir, como es Netflix. Creo que Netflix también es un severo competidor de lo que es el tema de la lectura, pero si lo sabes usar, si sabes cómo usar esa herramienta a tu beneficio, entonces igualmente puedes difundir lectura. Por ejemplo, siempre uso yo la estrategia de recomendar libros que tienen películas, series, porque eso le atrae a las personas. Por ejemplo, el Juego de Tronos fue un fenómeno por años, un fenómeno de televisión que marcó toda una generación. Entonces, si eres capaz de disfrutar la serie, ¿por qué no te lees los libros? Que, por cierto, la trama se desarrolla hasta más compleja. Entonces, es cierto que redes sociales puede usarse, o cualquier otra plataforma, puede usarse de manera negativa, pero si sabes usarlas de una forma positiva para que otras personas lean, eso no va a ser impedimento, sino todo lo contrario, una forma de proliferación. Y en cuanto a libros de autores panameños, porque mencionaste lo de las películas, muy chévere, pero en cuanto a autores panameños, ¿has visto que hay interés por parte de los jóvenes que te rodean, en los grupos que mencionan sobre escritores panameños y cuáles temas piensas que le gustan más? En definitiva, primero que los jóvenes están muy interesados en los escritores panameños y segundo que hay muchísimos escritores panameños también. Algunos que están naciendo, otros que tienen como más experiencia. De los temas, que más se desarrollan o los que son más interesantes por parte del público juvenil es la novela negra. Ahora, para explicarle al público... Sí, por favor. Sí, porque por educación no te iba a interrumpir, pero quedé en el aire. Por educación me quedé callado. Hay personas que tal vez no saben y ponen esa cara de, ¿qué es eso? Pero estamos hablando de novela policíaca, de algo así como Sherlock Holmes, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios de Dan Brown, ese tipo de novelas, a ver qué otra se me ocurre, CSI, ese tipo de series son como referentes. Cuando se comete un crimen hay un investigador y todo esto demás, eso es, obviamente en la literatura lo que es novela negra. O sea, que son sí, casi como este libro, así, más o menos. Hace un segundo no entendía lo que le acababan de decir. Ahora es el más lector de todos. Voy lo que a hace la sacar cultura, mis libros, evidente. Él ahora aprendió el término y ahora va a sacar su libro. Lo felicito. Claro. Sí, bueno, seguimos explicando. Es un ejemplo. Sí, mira que estabas leyendo un género de la literatura y no sabías bien cuál era. Bueno, esa es la novela negra. Ahora, obviamente la novela negra tiene como muchos elementos, como muchas ramas, como cualquier otra materia tiene muchas ramas y se divide en distintas categorías. Pero bueno, la novela negra es muy interesante, tiene mucho peso en Panamá, principalmente por un escritor, y te lo recomiendo que te puede gustar, se llama Osvaldo Reyes. Okay. Es un escritor de este género, ya tiene 13 años de experiencia, tiene como, no sé, diría 12 libros, pero tal vez tiene más. Entonces, desarrolla temas muy interesantes. A ver, aquí tengo uno, a ver. Pero yo desconocía que en usted Panamá no tiene habían uno. Usted tiene una librería completa. Y este sacrificio de Osvaldo Reyes, y habla, por ejemplo, y tiene relación con algo que pasó en Panamá hace unos meses. Este libro cuenta sobre una secta como en el interior del país. No me acuerdo, sí, era como en el interior del país, y empezaron a haber un montón de sucesos y personas fallecidas. Entonces es muy interesante cómo el investigador empieza a ver qué está pasando, hay un secuestro, hay de todo. Pero este género se ha vuelto muy interesante y atrae mucho a los muchachos. Pero en Panamá hay escritores que escriben sobre novela negra, o sea, no sabía, pensé que solo internacionalmente. Por supuesto, aquí en Panamá y cada vez está creciendo mucho más.
Porque no es solo en Panamá, sino a nivel mundial, la novela negra o este género está trayendo muchos adeptos. Por ejemplo, Dan Brown tiene muchos seguidores. Aquí en Panamá también han llegado los escritores de novela negra. Entonces es todo un tema bien interesante. Excelente, wow. Algunas librerías ven lo que es los libros digitales como un gran monstruo, como que no los quiero. ¿Cuál es tu opinión o tu convivencia? Indudablemente, por supuesto, nunca como tener el papel, pero papel o internet, o PDF, pues. Bien. Pero yo, bueno, te voy a responder la pregunta primero por mí. A mí me encantan, a mí me encanta el papel, pero a veces es necesario el digital, muy necesario. Creo que todas las personas, al menos de esta generación, o muchas personas, se enfrentaron al tema de tener que empezar a convivir con lo digital, con lo tecnológico. A mí no me pasó, yo crecí con ello, pero muchas personas... Una nativa digital. Sí, o sea, yo crecí con ello, con una computadora, luego con el celular. Luego hay otras personas que les chocó, ¿no? Entonces ha sido una revolución en todos los aspectos de la vida personal, laboral. Entonces también los negocios se han tenido que enfrentar a este tema. Entonces ahí entran las librerías. Pienso que también es un tema de adaptarse. A veces, o sea, todas las sociedades cambian. En algún momento toca dejar de ceder y enfrentarte a la situación y adaptarte. Entonces, pienso que las librerías están en eso. De hecho, en España hubo un suceso muy interesante. Hay una librería que en vez de tener el libro como en stock o como almacenado, ellos imprimen el libro al instante en que tú lo pides. Es un video Wow. o sea, lo ves en catálogo, quiero este libro, y en vez de buscarlo en su almacén, lo imprimen porque tienen una máquina, una locura, pero es interesante ver cómo las librerías se van adaptando, y no solo las librerías, todos los negocios se enfrentan a la tecnología y cómo se adaptan. Así que no es como... Y ya que vamos a la adaptación, Ajá. nos vamos a un cambio comercial, amigo televidente. Yo sé que usted quiere seguir informándose como el señor Miguel, que tenía un libro y no tenía el conocimiento de qué se trataba el género. Pero para eso Somos Cultura 24/7. Amigo director, vámonos a un cambio comercial y seguimos con la licenciada Patricia. Hoy es el Día Mundial del Arte. Por eso tenemos dos programas especiales, uno a las 7 de la noche y uno a las 9 de la noche. La pelota pica y se extiende, Miguel. Vámonos al cambio y volvemos. Opinión. Estamos ante un gran reto que nos exige hoy más que nunca permanecer unidos. Que nos da la oportunidad de crecer como sociedad. Superar esta ola requiere del compromiso de todos. Nuestra tarea es y seguirá siendo tenerte informado de cada detalle. Sigue las indicaciones de los entes oficiales. lávate las manos, evita aglomeraciones, quédate en casa. Si tienes que salir a hacer compras, planifícalas. En los tiempos más difíciles nacen las mejores ideas. Que de esta situación nazca la mejor Panamá. Es el momento. Protégete, Panamá. La doña llegó trayendo especias para la tristeza y con linaza para la grasa. También trae canela en raja a la mañana y la chía para la energía. El romerito para el pelito y el anís para la lombriz y la cúrcuma para la vejez. Y con esa especia se mejora usted. Especias La Doña, tan especiales como tú. Panamá ha superado siempre las amenazas y dificultades, porque nos une el amor por nuestra nación. Frente a los retos, los panameños ponemos esperanza, voluntad y hermandad para luchar y vencer. Esa es nuestra grandeza. Esa fortaleza viene de nuestras raíces, de nuestra cultura, del amor que sentimos por esta hermosa tierra, por nuestras familias y por nuestra bandera. Ahora y siempre, Panamá,
más fuerte que nunca. Unidos lo hacemos. Plus, tu canal de opinión. Somos Amigo televidente, las cosas hay que decirlas como son. El señor Miguel sale a buscar su libro para querer humillarme. Por supuesto, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Claro que no la voy a desaprovechar. Mire. Yo soy un libro en blanco, amigo televidente. Mis páginas todavía están por escribir. Hay muchas historias mías que contar. Así que, señor Miguel, me ha nacido el deseo de escribir muchas páginas en blanco en mi vida. No me humille con sus libros. Ya tengo otros más ahí, pero los voy a ir sacando poco a poco. Pero aprovechando que está Patricia aquí y ya hablamos de autores nacionales, ahora quiero que nos recomiende autores internacionales. A ver, ¿qué de su vasta experiencia como lectora, qué nos puedes recomendar? Ok, voy a empezar por el libro que estoy leyendo actualmente, que me atrevo a decir que es uno de esos libros que ha hecho en mí un cambio trascendental, ahorita, en este instante, es Sapiens, de Yuval Noah Harari. Ok, en español es De animales a dioses, pero el título es Sapiens. Entonces, es full recomendadísimo. Creo que es uno de esos libros que en efecto te cambia la vida a cualquier persona que lo lea, porque te habla del ser humano desde su evolución hasta desde cómo éramos recolectores, cazadores-recolectores, hasta la actualidad. Entonces es interesante y te explica por qué pensamos como pensamos todos como ser humano, por qué nos interesan hasta los bochinches, a veces por qué tenemos tanto dolor de espalda, o sea, cosas que son medio tricky. También te explica cómo funciona el capitalismo, las religiones, el dinero, pero desde un punto de vista muy histórico, muy sociológico, y es muy divertido. Me gusta el lenguaje del escritor. Es uno de esos pensadores, ¿sabes? Cuando tú estudias, por ejemplo, a ver cuál se me ocurre, a Sócrates, o estudiabas luego a, no sé, John Locke, o a cualquier pensador que se te ocurra. Yo pienso que es uno de estos pensadores de ahorita, de la actualidad, y que te explica cómo funciona el mundo hoy. Quiero recomendar otro, es muy famoso, de verdad se los recomiendo. Este es otro, de la línea de la novela negra. Es una escritora venezolana, escritora local, que vive aquí en Panamá, y ese libro se llama Eran de Madera. La autora se llama María Pérez Talavera, muy buena escritora. Esta es una novela corta, es del premio Sagitario de Ediciones, y es bien interesante, también de novela negra, tiene su misterio, hay todo, o sea, no quiero dar spoiler, no quiero decir de qué trata, es un desenlace interesante, tanto que muchos lectores que conversamos el libro hacían referencia a Edgar Allan Poe cuando la leían a ella. No sé si recuerdan a Edgar Allan Poe, otro gran escritor de novela negra, pero les recomiendo ese. Esos dos, porque no sé, a menos que quieran más, puedo sacar un montón de libros. Miren todo el libro que tengo de fondo. Y que el librero está seccionado, porque no es que tiene sus secciones y tiene sus áreas, ¿verdad? Sí, en definitiva. Yo lo clasifico por género literario. Me siento como más cómoda con esa clasificación. Aquí solo ven una fracción, porque ahí hay otro librero que es más grande. Wow, Cristian. Ya que estuvimos hablando de la tecnología y la verdad que quedé impresionado de que cuando tú pidas tu libro ahí mismo te lo imprimen, sería interesante verlo, porque no me lo imagino. ¿Tú crees que en algún momento la inteligencia artificial podrá reemplazar a un escritor? No, en lo absoluto no. De hecho, he estado viendo las entrevistas recientes a este escritor que les acabo de presentar, a Yuval Noah Harari, y a otros pensadores de la actualidad. Uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo, estaba hablando de los trabajos que pueden desaparecer a futuro. O sea, los trabajos que son más como de recepcionista, trabajos que en algún momento pueden ser reemplazados por una máquina sin problema. Entonces, él explicaba con porcentajes y todo lo demás qué trabajos podían desaparecer. Pero por otra parte, explicaba los trabajos que iban a ser muy necesarios. Entre ellos estaba el tema de innovación, la robótica, varios que van justo por esa línea de tecnología, pero
los trabajos que involucran creatividad, no. Al menos en un futuro, no me visualizo todavía que una máquina vaya a reemplazar a un escritor, porque hay todo un trabajo de creatividad, de imaginación, que no creo que los algoritmos en ese instante sean capaces de lograr. Así que no, la creatividad creo que es algo, al menos esta es mi forma de ver la creatividad, es algo propio de los seres humanos, al menos de momento, pero una máquina no va a reemplazar a un escritor aún. Miguel. No, me imagino que a un escritor no, pero de repente la lectura a través de libros digitales, ¿sí crees que vaya a opacar un poco el tener uno físicamente? Porque a mí me encanta tenerlos aquí así, coleccionarlos, volverlos a leer, pero yo creo que la tendencia actualmente, no sé, tú me corregirás, si es hacia la lectura en digital y poco libro físico. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Yo pienso que también es un tema de gusto, ¿sabes? Porque mira atrás mío, creo que parte de lo que está atrás mío te responde la pregunta. Claro. Es un tema de gusto, ¿sabes? Porque independientemente si en efecto yo puedo tener mi celular y leer en el celular, o una tablet, o una Kindle, al final las personas que les gusta leer siempre van a querer tener su espacio físico, porque hay libros que son importantes, que los quieres tener a mano y leerlos de esa forma. Por otra parte, hay lectores que sí les gusta el Kindle, pero te lo juro que no conozco lector que tenga aunque sea su librería. Tal vez más adelante nos vamos a enfrentar también a un tema de ecológico, el tema de los árboles y todo lo demás, pero no pienso que el libro digital va a desplazar al libro físico por completo, sino más bien que van a crear algún tipo de convivencia, y que eso va a partir mucho del gusto del lector. Ok, perfecto. Ser escritor en tiempo de WhatsApp. Yo normalmente me he encontrado con personas que tienen una escritura y cuando los corrijo me dicen, no, es que eso lo escribí en WhatsApp. En el WhatsApp hemos puesto que ahí vale todo, las abreviaturas. ¿Cómo corregir a un joven al cual él considera que las abreviaturas o la forma con que escriba WhatsApp es la mejor correcta para ser escritor? Bueno, yo creo que aparte, muy independientemente del tema de ser escritor, también está, o sea, tú como persona, ¿cómo escribes? Hay que partir del tema de la comunicación. Así como tú hablas, como tratas de cuidar tu forma de hablar, también tienes que cuidar tu forma de escribir. Independientemente si estás en un WhatsApp o si estás en un correo electrónico, eso dice mucho de ti. En cualquier instante, hasta en los momentos que escribes con tu papá y le estás pidiendo algo al supermercado, pero tu papá no entendió porque escribiste mal, hasta el momento que tienes que hacer una entrevista de trabajo y escribiste súper mal. Entonces, creo que es más bien un tema de educación, de cómo los profesores de español tratan de enseñar, de cómo la persona también se trata de educar. En efecto, es más cómodo escribir a veces en abreviaturas. Yo lo hago, pero consciente de qué abreviaturas estoy abreviando, valga la redundancia, consciente de que hay cosas que no se pueden abreviar, que tienes que escribirlas como son, consciente de que cuando tienes que dar un mensaje, que tienes que comunicar algo, tienes que hacerlo bien. Entonces, creo que también es un tema de uno como persona, decidirse por, ¿sabes? Quiero escribir bien, quiero mejorar mi escritura, porque eso dice mucho de mí. Es como la apariencia, ¿sabes? Cuando es una entrevista de trabajo, te cuidas de ir bonito, de ir formal, todo lo demás. Pero, ¿y qué dice tu forma de hablar o qué dice tu forma de escribir? O sea, son distintos elementos, pero al final todo se vuelca a lo que es la educación y la escritura. ¿Miguel? Ok, yo sé que ya lo habías comentado de que va en gustos el tema de qué leer, o por lo menos qué es lo que la gente más consume en la lectura, pero en estos tiempos de cuarentena, de encierro, bueno, a mí me gusta usar la palabra encierro porque suena muy feo, en estos tiempos en el que nos hemos distanciado un poco socialmente y que estamos teniendo la oportunidad de reinventarnos y de mirar un poco más hacia nuestro interior, ¿qué literatura tú me recomiendas así? Que mira, nunca he leído, no soy una persona experta en lectura, pero quiero entretenerme en este tiempo que estoy en mi casa y que no estoy haciendo tanto como cuando tenemos la libertad. ¿Qué me recomienda Patricia que puede ser una lectura fácil, digerible, entendible y entretenida? De Patricia, lo que te tienes contestes. Miguel, yo te puedo recomendar cómo ser un buen docente, porque si de tus ese libro no existe. hablaran
Debe haber tus muchos. estudiantes hablaran. Yo mira, la felicidad en los tiempos difíciles, este es el que yo le recomendaría a la gente. Es cortito, muy chévere y te da tips como para que no estés tan abrumado con bien. Después que veo la conferencia de prensa todos los días a las 6 me dan todos los síntomas del COVID y entonces eso como que siento que me abruma un poco, entonces hay que liberar un poco ese estrés. Aprovechando que Patricia tiene casi una librería detrás, sería no, casi bueno no, la tiene, Miguel. No digamos humildad. Esa licenciada adelante nos mostró parte de su librería y es más que un cuarto. Hay que aprovecharle y que nos diga, mira, puedes leerte esto. A ver, es que, ¿sabes? Recomendar libros no es tan fácil porque cuando me dicen eso, yo le pregunto, a ver, ¿qué te gusta? Porque al menos yo, como promotora, trato de identificar a la persona, cuáles son sus gustos, sus emociones, sus tendencias, y de ahí parte una recomendación. Pero puedo buscar libros un poco más generales. Generales, correcto. Hay personas, al menos he estado viendo en estadísticas o noticias que hablan de los libros, que ahora se están disparando las ventas de libros como La Peste, de Albert Camus, como el ensayo sobre una ceguera, ensayo sobre la ceguera, perdón, que son libros que hablan sobre pandemias. Porque parte de la gente tiene como ese interés, ese medio morbo, no morbo, sino esa curiosidad de cómo fueron las pandemias del pasado. Creo que no es morbo, es más bien esa curiosidad. Porque en efecto, cómo habrá sido la peste bubónica en Italia en el siglo XIV, creo que fue. Esas ventas o esos libros se han empezado a disparar para las personas que están interesadas en cómo fueron las pestes anteriores. Está la peste de Albert Camus, está ensayo sobre una ceguera de Saramago. A ver qué otro se me ocurre así. Se me escapan un montón. Pero también pueden ser libros clásicos. Los libros clásicos, algunos son súper, súper delgaditos. Voy a recomendar libros como los de Edgar Allan Poe, a los que les gusta el miedo, porque son libros a veces son hasta cuentos y son súper entretenidos, y a veces hasta uno se asusta leyendo. No es difícil. ¿Te entretienes? A ver qué otro se me ocurre. Se me han ido tantos así como de momento. Bueno, eso como en aspectos generales también puede ser, tal vez los libros de autoayuda a muchas personas les gustan, los calman, no son mis gustos, pero si tal vez es tu momento o tienes mucha ansiedad, un libro de estos te puede ayudar. Sí, es como medio tricky recomendar un libro al instante. Y novelas, Patricia, que tú puedas decir que bueno, esta novela es bien chévere, es bien general, la pueden leer jóvenes, adultos, quizás con eso podemos ayudar a nuestros televidentes, ¿no? Y aprovechando tu conocimiento. Sí, a ver, me estoy copiando de mis libros que tengo aquí. No, sí, esta es muy buena. Esta es muy buena. Tal vez a muchos le habrá traumado un poco la escuela, pero es bien interesante que se la lea nuevamente El ahogado, de Tristán Solarte. A mí, no la leyeron en la escuela, a mí me la... No pasaba del Quijote, el Principito. Usted me humilla. Miguel, dime en qué colegio sucedió eso, porque en el mío no fue, o en esa casa no fuimos. Simplemente esa casa no dieron de alta. El señor Cristian y yo hace 20 años fue que salimos del colegio, entonces hace 20 años la lectura era un poco más reducida al Quijote, a ciertos libros muy específicos. Es bueno. Bueno, mira, este es súper, súper genial porque te habla de la leyenda de La Llorona aquí en Panamá, de Tristán Solarte, y es cortito, es como medio policíaco, medio de mito, apenas son unas 150 páginas como mucho. A los estudiantes de mi generación los mandaron a leerla, y de verdad que es bien interesante, más que nada la segunda parte de la novela, que te empieza a revelar de este personaje, del personaje más mítico de la literatura panameña, que se llama Rafael, que la verdad es un poeta muy famoso, pero alguien lo asesina. No es un spoiler, es la primera página. Lo asesina y dices que, ¿qué está pasando? ¿Por qué a la persona más famosa de Panamá le ocurre eso, no? Entonces es bien curioso.
voy a tratar de irme un poco como al otro lado porque pensarán tal vez los televidentes que hablo mucho de novela negra, pensarán eso porque han sido mis recomendaciones. Sí, es un género como muy, muy buscado. A ver, ¿qué se me ocurre por acá? No, pero eso está bien saberlo. Yo desconocía ese tema, señor Cristian, de la novela negra y sus implicaciones en la juventud panameña. Eso está muy bien. Sí, la verdad es que bastante, y no lo vean como mal punto, como que estamos leyendo de eso, sino más bien, tampoco la novela negra es una crítica social al final, así que no está mal leerla. Creo que como última recomendación... Te iba a preguntar era de Patricia, el que lo hablamos antes de empezar el programa y no lo comentamos con los televidentes. Este es un libro como un poco histórico, ¿verdad? No sé si... Es en definitiva histórico. Es escrito, bueno, en aquel momento tenía el seudónimo de Jorge Tomás, pero es de el señor Morgan, se me olvidó el nombre, olvidado. No, pero, ok, trata más que nada de el momento de Ferdinand de Lesseps del canal francés, si no me equivoco. Correcto, y llega creo que hasta la separación de Panamá de Colombia, hace como ese recuento. Sí, exactamente. Mira, no sé si fueron el musical de 1903, sí, que hizo este muchacho, cuyo nombre olvidé, como que ahora se me están todos los nombres. En Panamá la Vieja, el de 1903. Ah, no, el que hizo Valdía, Diego Valdía en el Teatro Nacional. Diego Valdía. Él estuvo compartiendo bastante en redes sociales que él leyó este libro para poder armar parte de lo que es el musical. Bueno, este libro también trata de esa situación. Tiene ciertos elementos ficticios, ciertos, poquitos, pero se basa en un hecho histórico real y es muy rico leerlo porque te habla de tu propia historia. Y en definitiva es uno de los libros muy recomendados en cuanto a novela histórica. La verdad es que el escritor Morgan es uno de esos grandes exponentes en ese género, en la literatura panameña. Yo tengo que aprovechar, Cristian, con tu permiso, sé que ibas a preguntar, pero tengo que aprovechar para saludar a dos grandes escritores que estuvieron con nosotros acompañándonos en programas anteriores, a Tatiana Pretel, quien quiero mucho. Ay, Tatiana. Sí, ella nos acompañó con sus 2 libros, y también a José Cheo Durango, ganador varias veces de premios. Ahí está La Piedra de la Isla, de Tatiana Pretel. Ella ve mucho este programa y nos sigue mucho en redes, así que la saludo y aprovecho para que tú también le comentes a la gente un poco de estos libros de ella, porque el que no la conoce, por favor, ella es toda una eminencia ahorita mismo. Sí, Tatiana Pretel, amiga mía, por cierto, también. Su obra, son 2 libros, La Piedra de la Isla 1 y La Piedra de la Isla 2. Es también, tiene ciertos rasgos de novela histórica, y el primero se desenvuelve en el tema de cuando llegó el pirata Morgan, Enrique Morgan, y bueno, está toda la ciudad de Panamá la Vieja. Pero en cuanto a la historia, es de una muchacha que encuentra como un libro secreto de su tía, y entonces empieza a investigar, y hay algún tipo de herencia es que no quiero hacer spoiler, hay algún tipo de herencia de su tía, que de alguna manera le involucra algo de magia. No voy a dar detalles, pero elementos importantes: la historia de Panamá con Enrique Morgan y Panamá la Vieja. Está ese elemento juvenil, una muchacha que pues está en la adolescencia, no en la adolescencia, está en la juventud, y pues se enfrenta a todos los temas de cualquier joven. Y 3, tiene todo este elemento mágico. Y la parte 2, que por cierto, hoy, creo que sí, si no me equivoco, hoy se cumple el aniversario del incidente de la tajada de la sandía. De la sandía, y ella iba a hablar de eso en sus redes sociales hoy. Está casualmente hablando de eso con una conocida de libros, y ya están hablando de esto en otro live. No sé si habrán acabado, pero estas igualmente elementos históricos, y ahora más bien es de 2 hermanas. Una de ellas hasta se tiene que vestir de hombre para tratar de ganarse el día a día, y estamos en no me acuerdo qué año era. No me acuerdo, no soy mala con los números, no me acuerdo qué año era, pero ella estaba en el momento del ferrocarril, entonces ella como hombre trataba de cargar las maletas y todo lo demás. A mí lo que me gusta de este libro es que te transporta al instante en que ocurre todo lo de la tajada de sandía, y también me acuerdo de una escena en la que estaba muy metida, en que ella obviamente se tiene que arreglar bonita como toda una dama de la época, y entra el casco antiguo de ese instante. Ese casco antiguo que tenía una muralla, que no podía entrar la gente del arrabal, sino era la gente propia de ahí, ¿no?
Entonces era muy interesante. Esos libros son bien, se los recomiendo si les gusta a uno la historia y si también tienen como ganas de meterse en el papel de una chica que tiene que enfrentarse a estos momentos históricos. Señor Cristian. Ajá. Uh-huh. En definitiva, la Feria del Libro es como el momento cumbre de las letras en Panamá. Eso lo sabemos todos y bueno, yo crecí en la Feria del Libro, pero me gustaría darte una respuesta, ni yo misma la tengo en este instante. Creo que aún se están evaluando la situación, a ver si se toma una decisión final, pero hay que tomar en cuenta que la salud es mucho más importante que cualquier otro aspecto en este momento, así que no lo sé, ojalá pudiera darles una respuesta, tal vez tengamos una respuesta pronto, pero mira, hasta otras ferias de libro han tenido que también ceder a esta situación, es que el mundo está cambiando, no podemos negarnos a eso, hay una situación mucho más crítica y tenemos que atender a eso, así que no lo sé, espero en algún momento también compartirles una respuesta con respecto a ello. Con relación a los libros que son digitales, ¿existirá alguna página, no sé, en Panamá o en el mundo, donde yo pueda acceder, descargar, ver algo que de repente alguien que está en su casa ahora mismo, que nos está viendo, que tiene su celular a mano, que no tiene no tiene la oportunidad de mandar a pedir un libro por delivery, o que de repente no puede salir de su casa porque se está cuidando? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde puede acceder? ¿Qué nos puedes recomendar? Pues quizás hay alguna página, algún lugar donde podamos ingresar y nutrir nuestras ganas de leer. Ok, sí. La principal que se me ocurre recomendarte, que no es gratuita, es Amazon. Hay muchos escritores, o sea, te puedes descargar la aplicación y es Amazon Kindle y puedes acceder a muchos libros. O sea, obviamente los libros no son costosos, hay unos que te cuestan 99 centavos, otros te cuestan $2. He visto libros, los más costosos que he podido ver son $12 en formato digital, pero esos son libros que, wow. O sea, es un punto importante, porque a veces la gente piensa que comprar un libro es caro. Y no. Mira las opciones que estás dando, o sea, eso es algo muy bueno saberlo. En el digital sí es bastante barato. Voy a poner 3 ejemplos. Hay un escritor que se llama Daniel Alemán, que es panameño, y él está publicando sus relatos, y cada relato lo tiene a 99 centavos, que los tiene en Amazon. Hay otra escritora que se llama Jocelyn Goncalves, sí es venezolana, pero es escritora local. Ella ha desarrollado toda su carrera literaria aquí en Panamá, y tiene un relato, un cuento que se llama La cosecha, y ese sí cuesta como $3, y es curioso porque ella compartía, yo estuve escribiendo este relato, y también estaba ocurriendo lo del, o sea, luego ocurrió el tema de la secta que pasó en Panamá, o sea, como extraño, pero bueno, tiene ese relato que se llama La cosecha, y es de miedo, a los que les gusta el miedo. Y hay otras escritoras, hay escritoras que están poniendo sus libros en Amazon. Como opciones gratuitas, a veces estos mismos escritores ponen sus libros gratis en promoción. También hay plataformas como la Biblioteca Cervantes, que es española, si no me equivoco, y suben libros más que nada clásicos, los tienen gratuitos en su página. Y hay a ver, sí, en internet puedes encontrar varios, no se me ocurren más páginas, pero es el Instituto Cervantes, tiene libros gratuitos. Y en los grupos de lectura, que son un montón, o sea, demasiados, siempre comparten los libros digitalmente. Así que hay bastantes opciones, nomás aventurarse en internet.